anteriores. Bien, entonces ya todos están en sala, entonces empezamos la clase de hoy, aunque tuvimos algunas dificultades, pero gracias a Dios logramos superar estas dificultades. ¿Está bien? This meeting is being recorded. Bien, entonces, muy buenos días, apreciados estudiantes. Entonces, nuevamente en una clase virtual de operaciones unitarias. El tema que vimos anteriormente fue bombas y vimos el punto de operación de bombas. Bien, hoy vamos a ver un problema que tienen las bombas. En realidad, dos problemas, que son la cavitación y el golpe de ariete. Bien, aquí tenemos una bomba centrífuga, ¿no es cierto? Una bomba centrífuga, el motor, el eje, el impulsor, que es el corazón de la bomba centrífuga. Tenemos la tubería de aspiración o succión y la tubería de descarga. Bien, el componente más importante es el rodete impulsor. Entonces hoy vamos a ver cómo preservar una buena operación de este rodete impulsor. ¿Está bien? Bien. Hay nuevamente un corte de una bomba centrífuga. Tenemos la tubería de entrada. Dijimos nosotros que con tuberías mayores o igual a 2 pulgadas, ¿no es cierto? Las conexiones ya no son con roscas, son con bridas. Aquí tenemos justamente una brida. Seguramente la tubería es de 2 o más pulgadas. Y aquí tengo también la brida de salida. Entonces ahí tengo la bomba. Tenemos el rodete impulsor, que es un rodete impulsor cerrado. Esto va unido a un motor, ¿no es cierto? Ahí está el motor y mediante un eje se comunica con el rodete impulsor. Entonces, el impulsor tiene una velocidad bastante alta de rotación. Estamos hablando de 4.500, 7.500 revoluciones por minuto. ¿Bien? Entonces, esta velocidad de rotación produce en el ojo del rodete, produce presiones bastante bajas en el ojo del rodete. Así, en la parte, en la entrada del agua se producen presiones bastante bajas. Bien, entonces esto da lugar a dos problemas, la cavitación y el golpe de ariete. En la instalación de bombas centrífugas a un sistema de tuberías es necesario un control sobre dos fenómenos perjudiciales, la cavitación y el golpe de ariete. ¿Y qué es la cavitación? La cavitación se origina por bajas presiones en el ojo del rodete. O sea, la entrada existe muy baja presión. Si esa presión es inferior a la presión de vapor del líquido, se produce vapor. O sea, el líquido se evapora. ¿Por qué? Porque tiene muy baja presión. La depresión es excesiva en el ojo del rodete, o sea, en la tubería de aspiración o succión. Entonces, la cavitación se produce por bajas presiones. Sí. El otro problema, el golpe de ariete. El golpe de ariete es lo contrario de cavitación. El golpe de ariete se produce por presiones bastante altas, o sea, presión alta, que puede dañar la bomba y no solamente la bomba, también la instalación de tuberías, llegando a destruir la bomba o el sistema de tubería. Inicialmente vamos a ver la cavitación. Bien, la cavitación es la formación y posterior condensación de las burbujas de vapor en un líquido
por acción dinámica del impulsor o el rodete impulsor. La cavitación se inicia cuando la presión en la entrada a la bomba es inferior a la presión de vapor del líquido. Nosotros sabemos que la temperatura de ebullición del agua a una atmósfera es 100 grados centígrados. Sí. Para que el agua pueda hervir, la temperatura debe llegar a 100 grados centígrados si la presión es una atmósfera. Sí. Pero debido al movimiento del rodete impulsor, en el ojo del rodete se producen bajas presiones, por decir 0.1 atmósferas. A 0.1 atmósferas, la temperatura de ebullición del agua es mucho menor. O sea, la temperatura es menor a 100 grados centígrados. Entonces, la temperatura de ebullición del agua está directamente relacionado con la presión. A menor presión, menor temperatura de ebullición. Por tanto, en la cavitación se inicia cuando la presión a la entrada de la bomba es menor a la presión de vapor del líquido, a la temperatura de operación. Cuando se produce cavitación, la bomba se destruye en poco tiempo. Sufre un daño mecánico severo. Aquí tengo el corazón de la bomba centrífuga, que es el impulsor. En esta zona que está de color azul es la zona donde existe baja presión. En la zona de, ¿no es cierto?, es la entrada. En esta zona existe baja presión. Al bajar la presión en esta zona, ¿no es cierto?, la temperatura de ebullición del fluido también baja. Por decir, tengo aquí 30 grados centígrados y la presión aquí es 0,1 atmósferas, es probable que el líquido empiece a hervir porque la presión es baja, es 0,1 atmósferas. Entonces el líquido fluye de la parte central a la parte externa, pero en esta zona tenemos la caja o carcasa. Entonces el líquido choca con la caja o carcasa, aumenta la presión en esta zona. Al aumentar la presión, esas burbujas de vapor que se forman en la parte central de la bomba, aquí colapsan o, si quieren, condensan. Al condensar, golpean con bastante fuerza el rodete impulsor. Y esto da lugar a que la bomba vibre, exista mucho ruido y además existe un daño físico por picaduras del rodete impulsor. Bien, aquí tenemos ya esta bomba, ahí están los álabes en forma de aspas curvadas. En la parte central existe baja presión, esto da lugar a la formación de vapor. ¿Por qué? Porque la presión es baja, se forma vapor. Pero no todo el fluido se evapora, solamente una fracción. Entonces esta mezcla de vapor y líquido fluye de la parte central a la periferia del rodete. Entonces, al llegar a la parte final del rodete, el vapor se condensa, este vapor, porque no olvidemos, aquí tenemos la caja o carcasa. Entonces aquí aumenta, aquí en la parte central tengo baja presión, en la periferia del rodete tengo alta presión. Por tanto, al existir alta presión, las burbujas de vapor se condensan. Al condensarse, golpean el rodete impulsor, el mismo fluido. Bien, aquí tengo la tubería de succión y la tubería de descarga, ¿no es cierto? Aquí, en primera instancia, como la presión es bastante baja, debe aspirar el fluido, se forman burbujas al acercarse a la entrada de la bomba, que es la zona de baja presión.
O sea, ya se van a formar. Porque si la presión es bastante baja, menor a la presión de vapor del agua, ya se van formando burbujas de vapor de agua. ¿Está bien? Muy bien, una vez que entra el rodete, ahí está en el rodete, las burbujas se expanden a medida que se reduce la presión. Entran al rodete en esta zona, en la parte central, tengo una presión bastante baja. Entonces, las burbujas aumentan de tamaño en esta zona, porque es una zona de baja presión. Luego, estas burbujas comienzan a trasladarse de la parte central a la periferia del rodete. Entonces, al trasladarse en esta zona ya existe un aumento de presión. Entonces, las burbujas comienzan a condensarse al salir de la baja presión y entrar a la zona de alta presión. Y cuando llegan al final del rodete impulsor, las burbujas de vapor implosionan, o sea, se condensan debido al aumento de la presión. Al condensarse lo hacen con tal rapidez que el líquido golpea el rodete impulsor, ocasionando un daño mecánico severo al rodete impulsor. Aquí tenemos un rodete impulsor que ha sufrido esa cavitación. Aquí los álabes prácticamente están destruidos. ¿Por qué? Porque hubo cavitación, se formó vapor y luego condensó y al golpear, al condensar, golpearon y desprendieron, picaron el rodete impulsor. Entonces, en poco tiempo, la bomba ya prácticamente está inutilizada. La bomba puede funcionar, puede girar el rodete, pero no impulsa líquido. ¿Por qué? Porque el rodete impulsor está totalmente dañado. Entonces, esto es lo que produce la formación de vapor y su condensación. A este fenómeno es lo que se conoce como cavitación. Y esto se debe evitar en las bombas centrífugas. ¿Está bien? Bien, vamos entonces. Aquí tengo. ¿Y cómo se evita la cavitación? La cavitación se evita mediante la carga neta de succión positiva. Carga neta de succión positiva. Quiere decir positivo. Debe ser, existe una energía en la entrada al impulsor, que lo voy a llamar punto 2, ¿cierto? Esta energía debe ser mayor a cero, debe ser positivo. Por eso dice carga neta de succión positiva. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la carga neta de succión positiva? Existen dos tipos de carga neta de succión positiva. La disponible, la que manejamos nosotros, o sea, los ingenieros manejan la carga neta de succión positiva disponible. ¿Bien? Esto tiene que ver con el sistema de tuberías. Y existe la carga neta de succión positiva requerida que lo da el fabricante de las bombas. La carga neta de succión positiva disponible deberá ser mayor o igual a la carga neta de succión positiva requerida. Esa requerida lo da el fabricante. Nosotros vamos a trabajar con la carga neta de succión positiva disponible. O sea, debemos hallar NPSH, quiere decir carga neta de succión positiva, y D quiere decir disponible. Entonces, la carga neta de succión positiva disponible está dada por esta relación. ¿Está bien? Esta es la relación general. Entonces, ¿qué tengo? Presión a la entrada, está la presión a la entrada al impulsor, la velocidad a la entrada del impulsor. ¿Menos qué? Menos la presión de vapor. ¿A qué temperatura está el fluido? A esa temperatura hallo en tablas la presión de vapor sobre el peso específico. ¿Está bien? Tengo presión de vapor, ¿no? Eso lo hallo en tablas. Bien. Entonces, este cociente, presión de vapor, sobre el peso específico del fluido es lo que recibe el nombre de carga de presión de vapor. Entonces, la carga neta de succión positiva es la energía a la entrada
menos la carga de presión de vapor. Entonces, la carga de presión de vapor varía con la temperatura, ¿cierto? La presión de vapor varía con la temperatura. Entonces, debo tener una tabla de presiones de vapor versus temperatura. Para hallar, por decir, aquí tengo agua 20 grados, entonces me voy a esa tabla 20 grados, determino en la tabla la presión de vapor. A eso me refiero. Pero además no solamente la presión de vapor, sino también el peso específico del agua. Este cociente es lo que recibe el nombre carga de presión de vapor. ¿Está bien? Bien, en la tabla 13.2 del libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott, en la página 342, tenemos justamente la carga de presión de vapor a distintas temperaturas para el agua, para 20, 30, 40 y hasta 70, ¿no es cierto? Esto es el cociente presión de vapor sobre el peso específico. Ahora, si uno quiere solamente la presión de vapor, en la segunda columna está la presión de vapor. Como podemos ver, con la temperatura, la presión de vapor aumenta. Aquí en la tercera columna tengo el peso específico del agua. Si divido la presión de vapor sobre el peso específico, hallo la cuarta columna, que es la carga de presión de vapor. ¿Para qué? Para reemplazar en esta ecuación. Entonces, esto carga de presión de vapor. ¿Está bien? Eso ya está en tabla. Bien, para hallar la carga neta de succión positiva disponible, es necesario realizar un balance de energía. Entonces, aquí tengo una bomba que se encuentra a un nivel inferior con respecto al tanque o depósito del fluido. Entonces voy a realizar mi balance de energía entre el punto 1 y el punto 2. Voy a tomar voy a tomar voy a tomar el punto 2 como nivel de referencia. ¿Está bien? Nivel de referencia. Por tanto, Z2 por nivel de referencia, 0. Ahí está, 0. La velocidad en la superficie del tanque es también 0. Esto es un balance de energía mecánica solo entre el punto 1 y el punto 2. ¿Está bien? Entonces, al realizar este balance de energía, aquí tengo la presión a la entrada y la velocidad. Nosotros definimos la carga neta de succión positiva disponible mediante esta ecuación. Entonces, de esta ecuación de balance de energía, debo despejar este término que está entre paréntesis de aquí. Entonces, ¿qué tengo? Tengo presión 1 sobre peso específico, Z1, menos. Esto va a ir a restar, porque lo que quiero es despejar presión y velocidad para reemplazarlo aquí. Esto va a ir a restar. Entonces voy a reemplazar esto, que es presión 1 sobre el peso específico, Z1 que está aquí, pero este término va a ir a restar, menos la pérdida de energía por fricción solo en la tubería de aspiración. Esto solo es la pérdida de energía por fricción en la tubería de aspiración, entre el punto 1 y el punto 2. Después de la bomba no me interesa para la pérdida de energía por fricción. Ese quiere decir, su fin dice, ese es succión, solamente en la tubería de succión. Y luego tenemos este término que es la carga de presión de vapor, que nosotros lo podemos hallar en esta tabla, ¿listo? Carga de presión de vapor. Y listo, reemplazamos datos y tengo la carga neta de succión positiva disponible. Este valor deberá ser mayor a 0 y si me dan el dato de la carga neta de succión positiva requerida, el fabricante deberá ser igual o mayor a la carga neta de succión positiva del fabricante. ¿Está bien? Ya, perfecto. Pero siempre la bomba está a un nivel inferior. No, puede estar a un nivel superior, como en este caso. ¿Cierto? Aquí tengo la bomba que está a un nivel superior. Entonces, esta es la ecuación general. Vamos a trabajar con esta. A partir de esa ecuación, se
deducen las ecuaciones para cada caso particular. Entonces aquí tengo que la bomba está a un nivel superior. Realizo mi balance de energía entre el punto 1 y el punto 2. Z2 es la elevación de la bomba. Z1 es 0 por nivel de referencia. Voy a tomar nivel de referencia Z1. La velocidad en la superficie del tanque también es 0. Ustedes lo saben. Entonces, al realizar operaciones de balance de energía mecánica y simplificar, tengo esta ecuación. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el método? Despejar la presión 2 y la velocidad 2 de esta ecuación. ¿Para qué? Para reemplazarlo en esta ecuación. Entonces voy a despejar. ¿A qué va a ser igual? Presión 2, velocidad 2. Va a ser igual presión 1 sobre el peso específico, pero esto pasa al primer miembro. Más bien, el Z2 pasa al primer miembro, signo negativo, Z2, porque debo despejar presión 2, velocidad 2, ¿no es cierto? Para reemplazar aquí. Entonces, Z2 pasa al primer miembro con signo negativo, la pérdida de energía por fricción también con signo negativo. Y me queda la carga de presión de vapor. Y tengo esta ecuación para hallar la carga neta de succión positiva disponible, ¿cierto? Para un sistema en la cual la bomba está instalada a un nivel superior con respecto al tanque. Entonces, no es una sola ecuación. Para cada sistema tiene su propia ecuación. Esta es la ecuación general, esta es la que está aquí arriba, y esta es la ecuación particular para este sistema. Nuevamente, las pérdidas de energía por fricción solo son en la tubería de aspiración, entre el punto 1 y el punto 2. No me interesa la tubería de descarga para la carga neta de succión positiva. Solo la pérdida es en la tubería de aspiración, entre el punto 1 y el punto 2. Bien, ya tengo las dos ecuaciones. Ahí está la tubería de succión o aspiración. Entonces, resumen, la carga neta de succión positiva disponible, ¿no?, del sistema de tuberías a que nosotros trabajamos deberá ser mayor a la carga neta de succión positiva requerida que lo da el fabricante. ¿Está bien? Eso es. Y si no dan el fabricante la carga neta de succión positiva requerida, nuestra carga de succión positiva disponible deberá ser mayor a 0. ¿Ya? Por eso dice positivo, mayor a 0, si no me dan el dato del fabricante. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo se instalan las bombas. Las bombas se pueden instalar en serie. ¿Para qué en serie? Para aumentar la presión. ¿Está bien? Cuando se quiere mayor presión a la salida, las bombas se instalan en serie. Al instalar las bombas en serie, el caudal es constante. El caudal no aumenta. El caudal es constante. Al instalar las bombas en serie. ¿Está bien? Pero sí, en serie aumenta la presión a la salida. Eso sí, en serie. También las bombas se pueden instalar en paralelo. Cuando se instala en paralelo, lo que aumenta es el caudal y la presión o energía transferida al fluido se mantiene constante. ¿Está bien? ¿Cuándo? Entonces, si quiero aumentar el caudal, voy a instalar las bombas en paralelo. Y si quiero mayor presión, voy a instalar las bombas en serie. ¿Está bien? En serie, pero el caudal no aumenta. Si quiere aumentar el caudal, instale las bombas en paralelo. ¿Está bien? Bien, con esto vamos a concluir la clase de hoy. El día miércoles nuevamente nos conectamos vía Zoom. Esta clase lo tiene la secretaria grabada, seguramente lo va a compartir con todos los estudiantes. Bien, entonces con esto concluimos la clase de hoy y nuevamente estamos el próximo día miércoles a las 7 de la mañana. Tengan ustedes muy buenos días y hasta pronto. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.
Bueno, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. The